Los presentes pueden ir, por favor, ubicándose en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Amén. Bueno es el Señor. Bien, hermanos, estamos en Efesios, capítulo 5, y hemos avanzado al versículo 22. El domingo anterior estamos hablando de la parte introductoria acerca de lo que es el matrimonio como diseño de Dios. Lamentablemente en el mundo lo que vemos es una distorsión de lo que es el matrimonio, y más bien, en lugar de ser personas unidas que luchan la una por el otro en beneficio de la familia, el matrimonio se ha convertido en un ring de boxeo en donde los golpes más fuertes los reciben, lamentablemente, son los hijos. Esa es la verdad. Vivimos en una sociedad donde las personas tardan más en casarse que en divorciarse. Hoy casarse y divorciarse es como cambiarse de suéter, ya no se le da mucho valor al matrimonio. La verdad de eso es que incluso el amor ha sido distorsionado. Las personas confunden amor con deseo sexual, y la mayoría de las personas van al matrimonio sencillamente porque se sienten atraídos sexualmente a la otra persona. Es allí en donde surge el primer error, confundir el amor con deseo sexual. Ya el apóstol Pablo a lo largo del capítulo 5 ha dejado claramente establecido que los hijos de Dios debemos amar como Dios ama. Debemos ser imitadores del amor de Dios. Así que ese amor lo llevamos también al matrimonio. Cuando voy a amar a mi esposa, tengo que amarla como Dios la ama. El amor de Dios por ella es perfecto. El amor de Dios por ella es eterno. El amor de Dios por ella es incondicional. Y es sacrificial. Por lo tanto, el amor que debo sentir por mi esposa debe ser esa misma expresión de amor. Nada menos que eso. Solo amando como Dios ama puede traer verdadera unidad al matrimonio. Ahora, ¿quiénes son las personas que realmente pueden amar como Dios ama? Solo lo pueden hacer los hijos de Dios. Un incrédulo no puede amar como Dios ama. No puede. Porque el amor de Dios no está en su vida. No se cumple lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, los versículos 7 en adelante. Pablo enseña que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Por lo tanto, podemos amar con el amor de Dios. Un incrédulo no puede amar a su cónyuge como Dios le ama, porque el amor de Dios no está en él o en ella. Esa es la verdad. Eso podría ocurrir incluso en un cristiano también, no estar amando a su cónyuge como Dios ama, sencillamente porque es una persona que no se ha rendido como debe hacerlo a la voluntad de Dios. Recuerde que estábamos hablando de una familia llena del Espíritu, y el tema general que estamos manejando es resultados prácticos de una vida llena del Espíritu. Decíamos que esos resultados traen adoración auténtica, acción de gracias permanente y sumisión a otros creyentes. Pero ahora se extiende a todas las relaciones. Una persona llena del Espíritu Santo puede realmente disfrutar el diseño original de Dios en el matrimonio y por extensión en la familia, en los hijos. Nada mejor que una esposa llena del Espíritu Santo. Porque ella puede someterse a su esposo como Dios lo ha dicho en la Biblia. Nada mejor que un esposo lleno del Espíritu Santo, porque él puede amar a su esposa como Dios lo ha dicho. Nada mejor que hijos llenos del Espíritu Santo, porque solo ellos pueden obedecer a sus padres como Dios lo ha mandado. Nada mejor que padres llenos del Espíritu Santo, porque solo ellos pueden impartir las directrices y principios bíblicos a sus hijos para que puedan vivir y honrar a Dios en sus vidas. Por tanto, si tú deseas tener un matrimonio según el diseño de Dios, tú necesitas en primer lugar conocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú no puedes entender, y mucho menos no puedes vivir un matrimonio según el diseño de Dios si antes no te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como Señor y Salvador. No podrás disfrutar las bendiciones de Dios para el matrimonio. No podrás, escúchame, no podrás a menos que te rindas a la persona de Cristo. Ahora, podríamos hablar de matrimonios que no son cristianos y que se llevan muy bien y que tienen excelentes familias, es cierto. Conozco algunos, pero aún ellos
no pueden llegar al nivel de felicidad, no pueden llegar al nivel de gozo y del placer que Dios tiene para quienes sí son llenos del Espíritu Santo, para quienes sí creen en el Señor. Así que si tienes una pregunta en esta mañana, vamos a responderla. Si la pregunta es, ¿qué debo hacer para tener un matrimonio feliz y en consecuencia una familia feliz? La respuesta a esa pregunta es esta: debes rendir tu vida a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Ese es el primer paso. Si no das ese paso, no puedes dar ninguno otro más. No se puede, es imposible. Ahora, es importante aclarar que cuando nosotros entramos al versículo 22 hasta el versículo 9 del capítulo 6, Efesios 5, 22 hasta el versículo 9 del capítulo 6, Pablo se está refiriendo a personas que son creyentes, a cristianos. Pablo no se está refiriendo a una familia de incrédulos. No. Ahora escuche, la iglesia en Éfeso se encontraba en una sociedad que estaba moralmente corrompida. El lesbianismo abundaba, la homosexualidad. Eso era una madriguera de inmoralidad, la ciudad de Éfeso, y por eso fue llamada por muchos historiadores la ciudad lasciva, la ciudad de la promiscuidad, de la sexualidad alborotada. La delincuencia abundaba en esa ciudad. La hechicería, el paganismo estaban en esa ciudad. Así que el adulterio pupulaba, los divorcios desordenados, hijos abandonados, las familias disfuncionales, abundaban en esa sociedad en donde se encontraba la iglesia a la que Pablo le escribió. Ahora Pablo les está diciendo, una familia cristiana es una familia que es controlada por el poder soberano de Dios. No es una familia que se deja influenciar por la sociedad donde vive, sino que es una familia que se ha rendido a Dios en primer lugar y su única fuente de autoridad y conducta es la Biblia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Esto no es un trabajo fácil lo que Pablo está haciendo. ¿Cómo poder forjar una familia según el diseño de Dios en una sociedad que se está cayendo a pedazos? ¿Cómo poder tener matrimonios en una sociedad donde el matrimonio no es valorado, donde se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar? ¿Cómo darle valor al matrimonio de esa forma, en una sociedad así? Porque el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones lo puede hacer realidad. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando está en el que cree, Él hace posible que seamos obedientes a Dios y que seamos capaces y que tengamos el deseo incluso de vivir para honrarlo a Él en nuestra relación de pareja y en la forma como enseñamos a nuestros hijos en el hogar. El Espíritu Santo de Dios lo hace posible. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Asegúrate de arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús. Asegúrate. De lo contrario, el pecado estará reinando en tu vida. El egoísmo será el patrón por el cual te vas a regir. Y en lugar de estar pensando más en tu pareja, te encontrarás pensando en ti. Una de las cosas que dijimos el domingo anterior fue precisamente eso. Muchas personas vienen al altar con el deseo de ser felices, de recibir de la otra persona lo que necesitan en sus vidas, probablemente lo que no recibieron de su casa en el hogar donde se levantaron y se hicieron adultos. Así que aquella persona que no tuvo una madre que le enseñara, aquel hombre que no tuvo una madre que estuviese pendiente allí, va al matrimonio esperando encontrar en la esposa esa madre que no estuvo en el pasado. Estás equivocado porque en el matrimonio esa esposa no es tu mamá, es tu esposa. No puede amarte como tu mamá porque no es tu mamá. El amor que te va a dar es de esposa. Y sí te va a cuidar, y sí va a estar contigo, y sí va a luchar a tu lado, pero no es tu mamá, es tu esposa, olvídate de tu mamá. Pero lo mismo sucede con las esposas. Van al matrimonio buscando en el hombre la figura paterna que no tuvieron en casa. Y comienzan a forzar la relación esperando recibir del hombre todo aquello que en el pasado no recibieron de papá. Y el hombre termina saturado y cansado también porque él esperaba recibir y no está recibiendo. Así que tenemos a la esposa con una disposición de recibir también y no recibe nada.
Así que entonces se convierte el matrimonio en una bomba de tiempo, que en cualquier momento, cuando las circunstancias comiencen a ejercer presión, eso va a explotar, eso va a estallar, porque cada quien está pensando en sí mismo. Pero si estamos en Cristo, las cosas cambian. ¿Sabe por qué? Porque el creyente es alguien que se niega a sí mismo, que ha renunciado a sí mismo, que está muerto, ha muerto, su voluntad no existe. Algo hermoso, cualquier herida del pasado, no se busca el refugio dentro del matrimonio para recibir la sanidad en el matrimonio, que el otro venga a sanar las llagas que en el pasado otras personas causaron en mi corazón y comienzo entonces a forzarlo para que me sane. No, sino que Cristo, en el momento en que creí en Él, a través de su poder, su Espíritu Santo, su amor, su misericordia, Él fue limpiando mi corazón y fue sanando las heridas y hizo que mi corazón naciera de nuevo. Mi corazón es regenerado en Cristo. Así que ahora vengo con un corazón limpio, sin cargas, lleno de bendición, porque es Cristo quien me bendice, lleno de felicidad, porque es Él quien me da gozo, lleno de poder, porque Él me ha dado su espíritu para cubrir con todas esas bendiciones a la persona a quien le estoy entregando mi vida. Y si el cónyuge piensa de manera igual, entonces también me estará colmando a mí de las bendiciones que Dios derramó sobre su vida. Tenemos a dos personas rendidas a Dios, que se refugian en Dios, que esperan recibir de Dios toda bendición espiritual, que saben que el fundamento de su vida es Cristo, que entienden que la felicidad viene solo de Él. Y ahora vienen al matrimonio estas dos personas, hombre y mujer, dispuestos a darse en amor a la otra persona, a darse en felicidad a la otra persona, para satisfacer sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales, incluso sus necesidades materiales. Se convierte entonces el matrimonio en un círculo de bendición, de amor y de felicidad y unión. Y cuando un matrimonio como este tiene hijos, entonces el amor que hay aquí entre hombre y mujer, el amor que ambos se tienen, porque dejaron de pensar en sus antiguas familias para pensar en ellos, se extiende a los hijos también. Pero hoy el desastre que vemos en la familia es este. El hombre quiere una mujer feliz en casa, que haga feliz a los hijos, pero él no hace nada para que esta mujer sea feliz. Pero él quiere forzar la situación para que esta mujer sea feliz a lo macho. Escúcheme, no se puede ser feliz así. Un hombre no puede llegar a su casa y decirle a su esposa, te ordeno que seas feliz, aquí mando yo. Eso no funciona así. Cuando amas a tu esposa, cuando te sacrificas por ella, cuando luchas por su bienestar, tienes en casa una mujer que sus ojos pueden brillar. Y ese brillo es auténtico porque sale de un corazón que ha sido cuidado por un hombre que realmente la valora, la ama. Amén. Ahora bien, Pablo está hablando con familias cristianas y comienza refiriéndose a una mujer que en primer lugar está casada y por el contexto es cristiana. Luego se refiere al esposo que se encuentra dentro del mismo contexto, por lo tanto es un hombre cristiano. Pablo está hablando con una mujer que se ha negado a sí misma, que ha rendido su vida a Cristo y luego se dirige a un hombre que ha hecho lo mismo que ella. Ambos reciben sus fuerzas del Señor, ambos, no esperándolas recibir el uno del otro, sino de Cristo. Y leemos entonces Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer una vez más hasta el versículo 9. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Voy a repetir esa frase otra vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Es infalible, es completamente, tu palabra es autoridad suprema. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, que seamos transformados por tu palabra, para que seamos de bendición a todas las familias de la tierra. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de la familia llena del Espíritu y el título de hoy es El papel de la mujer según la Biblia. Estaremos hablando de este punto, el papel de la mujer según la Biblia, también el domingo próximo. Ahora, tradicionalmente las mujeres han cumplido papeles de apoyo al servir en la iglesia y también han encontrado gozo en sus funciones como madre y como esposa. Pero a lo largo de los años se ha levantado el movimiento feminista y este ha influenciado con éxito a la mujer y la ha llevado a abandonar estos papeles de servicio en el hogar, de esposa y de madre. Desafortunadamente, este movimiento también ha influenciado negativamente a la iglesia y ha traído caos y confusión. Así que el problema del movimiento feminista no solamente ha traído problemas a la iglesia, sino también el hogar. Ahora, solo en la Escritura, que es nuestra única fuente de autoridad y conducta, allí Dios ha establecido cuál es el diseño original de Él para las mujeres. ¿Cómo debe vivir una mujer? ¿Cuál es el papel original que la mujer debe desempeñar? La Biblia, la palabra de Dios, lo dice. En primer lugar, la mujer a la luz del Antiguo Testamento. Y no pretendo cubrir o agotar el tema acerca de esto, pero sí vamos a tocar de manera general muchas cosas que la Biblia nos dice. Estas son enseñanzas que no son muy bien recibidas, porque no se presentan como los pastores y predicadores carismáticos que procuran en todo tiempo siempre decir lo que a la audiencia agrada. Algunas cosas aquí quizás no se han visto con muy buen ojo, pero debes recordar que si la Biblia lo enseña y ella es la autoridad última en todo, entonces debemos rendirnos a su enseñanza y no a nuestras opiniones que están influenciadas y tergiversadas por la sociedad corrompida y lejos de Dios en la que vivimos. Amén. La mujer a la luz del Antiguo Testamento. En la descripción de la creación de Génesis 1 acerca de los hombres y las mujeres, ese pasaje
en el versículo 27, nos muestra que las mujeres y hombres fueron igualmente creados a imagen de Dios. Es decir, delante de Dios, hombres y mujeres son iguales. La mujer no es inferior al hombre. Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que vemos allí entonces en la Biblia que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y la mujer, dice la Biblia, también. Ella fue creada a imagen de Dios. Así que como personas, como seres espirituales delante de Dios, los hombres y las mujeres son absolutamente iguales. Mantenga ese principio en mente, por favor. Como personas, como seres espirituales, delante de Dios, hombres y mujeres son absolutamente iguales. A pesar de esa igualdad, en Génesis capítulo 2 hay una descripción más detallada de la creación de los dos seres humanos. Y esta revela diferencias en las funciones de cada uno de ellos y por supuesto también de sus responsabilidades que han sido dadas por Dios. Génesis capítulo 2, vamos hasta allá por favor, si tiene su Biblia en mano o me acompaña con la pantalla. Génesis 2, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta ese momento, la mujer aún no había sido traída a la existencia. Solo tenemos al hombre en el jardín de Edén, pero nos ubicamos ahora en el versículo 18 de ese mismo capítulo, y nos dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora vamos al 21. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Algunos eruditos comentan acerca de este versículo número 23 que cuando Adán se encontró con la mujer, le pareció tan hermosa, le pareció que fue una bendición tan grande para él, que las palabras que encontramos en el versículo 23 del capítulo número 2 de Génesis las dijo en una salmodia. Es decir, la primera expresión del hombre o su primera respuesta al encontrarse con la primera mujer creada fue el resultado de una serenata. Le cantó a la mujer, impresionado por la maravillosa bendición que Dios le había dado. Y por eso quiero decir ante todo que las mujeres son una maravillosa bendición que Dios nos ha dado a nosotros los hombres. Amén. Es lo que encontramos allí en Génesis. Ahora, hay algo que quiero acotar entre paréntesis, y es lo que está en el versículo 24. El versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que Dios, para darle a Adán, el primer hombre, una ayuda idónea, alguien que lo acompañara, que estuviese con él, que lo ayudara en sus labores, le dio a la mujer, la creó de su propio cuerpo, la trajo a la existencia. Y en el versículo 24 se establece el permiso matrimonial, la aprobación de Dios al unir en sagrado matrimonio a este hombre y a esta mujer. Y es un principio que debemos aplicar a cada una de nuestras vidas y a nuestras relaciones de pareja. Por tanto, dice: ¿a quién dejará el hombre? ¿A su esposa para complacer a sus padres y madres? No, aunque muchos han estado haciendo eso. Muchos. El hombre y la mujer tienen responsabilidades con sus padres. La Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y es el único mandamiento que tiene promesa. Por lo tanto, debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Si tú te casas, tú te vas del hogar y tienes los medios para poder ayudar a tus padres en caso de que ellos lo necesiten, debes hacerlo. Si puedes pasarle una cuota quincenal, semanal o mensual a tu mamá o a tu papá, debes hacerlo porque es un mandamiento. Debes visitarlos, debes estar pendiente de ellos, debes darle amor,
debes estar con ellos en toda circunstancia. Eso es honrar a los padres, honrarles. Ahora, me refiero a los casados. Hay muchas otras maneras de honrar para quienes están solteros y viven con sus padres. Pero refiriéndome a los casados es eso, dar el cuidado debido a sus padres, todo el cuidado y suplir todas las necesidades que ellos tengan, pero sin afectar el nuevo hogar que se está formando. Tus padres tomaron decisiones en el hogar donde tú creciste. Cuando te casas, ya tus padres no toman decisiones en tu nuevo hogar. Ellos pueden dar sugerencias y tú, en compañía de tu esposa, los dos juntos, decidirán si tomarán en consideración esas sugerencias o no. Pero ya tus padres, me refiero a la mujer y al hombre, tus padres no pueden venir a tu casa a decir qué hacer o qué no hacer, o qué comida se va a hacer en el día, o de qué manera vamos a adornar la sala, o dónde vamos a colocar el televisor. No, esas son decisiones que el hombre y la mujer que se han unido en sagrado matrimonio, ellos van a tomar, ellos dos en casa, formando un nuevo hogar. Papá y mamá no juegan ningún papel dentro del nuevo matrimonio. Claro, son personas que tienen mucha más edad, y si son cristianos, podemos recurrir a ellos en busca de consejos cuando no sabemos qué hacer. Pero aún esos consejos no tienen la autoridad para que sean obedecidos sin chistear. No, solo son consejos. ¿Me oye? Y la palabra de Dios entonces dice en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y fíjese que se refiere específicamente al hombre. Y entiendo que todavía hay muchos, y no voy a decir que levanten la mano, a lo mejor hayan varios aquí que todavía tienen mamitis aguda, ¿cierto? Tiene que haber un desapego. Creciste con ellos, te amaron, te cuidaron, les obedeciste a tus padres siempre. Eso es muy bueno, te felicito. Así debió ser y así debe seguir siendo en el sentido de honrarlos. Pero ya no estás obligado a obedecer todo lo que digan porque ahora saliste del hogar y estás formando uno nuevo, con una nueva compañera a quien te debes dedicar. Y una de las razones por las cuales nos encontramos hoy con tantas mujeres desesperadas es porque tantos hombres no le están dando a sus esposas el valor que deben darles. Y colocan a su mamá o a su papá, o quizás a una tía o a una madrina, o a quien sea que ocupe el lugar del padre o la madre, colocándoles en el lugar que solamente la esposa se merece, como esposa. Eso es algo que debemos corregir inmediatamente porque afectamos las emociones de nuestra pareja. Y eso va a traer problemas al matrimonio y problemas a nuestros hijos. ¿Me oye? Hay que prestar atención a los principios que Dios ha estipulado en su palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que en el matrimonio no te estás uniendo a tu mamá o a tu papá para hacer una sola carne con mamá y papá. Mami y papi quedaron en el pasado con sus órdenes que teníamos que obedecer siempre. Me casé, voy a forjar una nueva vida. Ahora ya no son órdenes las que me dan, son sugerencias. Yo veo si las tomo o no. El mayor principio para tomar decisiones en mi vida es la Biblia, así que entonces dirijo el nuevo hogar que tengo en compañía de mi esposa, a quien valoro, cuido, amo y le doy el lugar de reina de la casa, porque ese es el lugar que Dios le dio a ella y yo no tengo autoridad para cambiarlo. Mucho silencio aquí, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Dejar padre y madre y unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que no hay lugar aquí para el divorcio, tema que voy a considerar más adelante. No hay lugar en el matrimonio para el divorcio. Quiero decir también, Dios en ningún momento ordenó el divorcio. Dios en ninguna parte de la Biblia aprueba el divorcio. Más bien en Malaquías dice que lo odia. Dios odia el divorcio, pero por la dureza del corazón lo permitió. Pero no nos ha dado licencia para que nos divorciemos. Lo que debemos hacer es honrarlo a Él en nuestra nueva vida de pareja. Ahora, en el matrimonio, el hombre y la mujer son completamente iguales. Y como íbamos diciendo, ellos tienen diferencias en funciones, en papeles y responsabilidades. Pero ninguno es inferior al otro.
Dios no creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Lo vimos también en los versículos que leímos. Sino que más bien creó a Adán primero y más tarde a Eva con el propósito específico de ser la ayudante de Adán. Así que el papel funcional de la esposa en el matrimonio es que ella es ayuda idónea de su esposo, la ayudante de él. Vivimos en una sociedad donde ese término ayudante suena a ser inferior. Si hablamos de un mecánico decimos, él es el mecánico. ¿Y él quién es? El ayudante del mecánico. Y lo vemos como menos. Él es menos. Pero eso no funciona así en el matrimonio. La mujer no es menos por ser ayudante. La palabra no está descalificándola a la mujer o bajándola a niveles más inferiores. No. Eva era igual a Adán en el diseño original de Dios. Pero a ella se le dio el papel y el deber de someterse a él. Así que lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22, cuando se le manda a la mujer a someterse a su marido, no, eso no es un resultado del pecado. Es de la creación. Dios lo estableció al principio cuando no había pecado. La mujer debe seguir a su marido. Él es la cabeza de ella, él es su líder y ella debe someterse a él. Ahora bien, la palabra ayuda que aparece allí, ayuda idónea refiriéndose a la mujer, lleva connotaciones más bien muy positivas en lugar de negativas. Porque es una palabra que ha sido usada de Dios mismo como la ayuda de Israel. Es la misma palabra hebrea, la que se utiliza para referirse a la mujer, se usa también en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Así que ese término ayuda no rebaja a Dios, lo deja en el lugar donde Él está, Él es Dios. Por lo tanto, no rebaja a la mujer. Hay dos pasajes que tú puedes leer. Deuteronomio capítulo 33 en el versículo 7. Y un segundo pasaje es Salmo capítulo 33 en el versículo 20. Y vamos a leer ese segundo versículo, donde dice, el Salmo 33, 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Así que, ¿quién es la ayuda según el pasaje? Jehová es la ayuda. Él es nuestra ayuda. ¿Rebaja eso a Dios? No. Por lo tanto, no lo veamos como un calificativo para la mujer que la pone en niveles inferiores al hombre. De ningún modo. Ella es igual al hombre. Es una palabra que describe a alguien entonces que se encuentra en servicio a otro. Así que esa es la condición para la mujer. Ella debe someterse, ella está para servir en amor, en respeto, en admiración, en cuidado a su marido. Y no debes descuidar ese papel. El matrimonio no es un lugar para que estemos en competencia. Yo estudié, soy licenciado, mi esposa estudió, es abogado, vamos a competir a ver quién de los dos es más profesional o quién de los dos tiene más cualidades para realizar mejor su labor. No, Dios estableció ya papeles y funciones y en el matrimonio deben respetarse. Amén. La responsabilidad de las esposas de someterse a sus maridos era parte del plan desde la creación, aún antes de la maldición del pecado. Hay varios libros. Los primeros libros de la Biblia establecen tanto la igualdad de los hombres y las mujeres como el papel de apoyo de la esposa. Hay varios pasajes. Éxodo, capítulo 21, 15, se refiere a padres y madres. Y es un mandamiento a los hijos para no tratar con violencia ni al papá ni a la mamá. La Biblia está poniendo al mismo nivel de respeto y merecen la misma honra tanto el hombre que es padre como la mujer que es madre. Así que Dios los coloca al mismo nivel delante de sus hijos. Los hijos deben amar, respetar y honrar a su padre como Dios lo manda. Y de igual modo, sin cambiar nada, a su madre. Es igual, la misma obediencia que es para el padre, la misma obediencia, respeto también es para la madre. Ahora fíjese, cuando nosotros llegamos a Números, en el capítulo 30, los versículos 1 al 16, versículo que no vamos a leer acá, para ahorrar tiempo, pero que usted puede revisar en casa, Números 30, 1 al 16, allí se hablan de los votos o las promesas que las mujeres solteras y casadas le realizan a Dios. Ahora, allí Dios le dio un papel al hombre por encima de la mujer. Escuche, no le dio más importancia al hombre, es la misma importancia, pero tiene un papel que está por encima de ella, una función de liderazgo. Y es el hecho de que si una mujer soltera le hacía alguna promesa a Dios, y su padre no estaba de acuerdo con esa promesa que ella había hecho, él tenía el permiso dado por Dios para anular esa promesa. Fíjese cómo
Dios mismo protege, cuida y respalda el liderazgo del hombre sobre la mujer. Si la mujer se casaba y le hacía una promesa a Dios y el esposo se enteraba de aquella promesa que su esposa había realizado, él tenía el permiso por Dios de anular esa promesa también, aunque ella se la había hecho a Dios. Así que Dios le dio autoridad al hombre, que es el padre, sobre su hija, pero le dio autoridad al hombre, esposo, sobre su esposa, por encima de la promesa que ella pueda haberle hecho a Dios. Lo vemos allí entonces, en ese pasaje. Debido a que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios, entonces hubieron ciertas consecuencias. El pecado trajo caos al matrimonio. En la creación vemos a un hombre perfecto que amaba de manera perfecta a su esposa, y tenemos a una mujer perfecta que podía sujetarse a su esposo de manera perfecta también. No había nada que interfiriera en la relación de pareja. ¿Queremos encontrar un matrimonio perfecto? Vamos a Génesis y miramos a Adán y a Eva antes del pecado, cumpliendo los papeles que Dios les había dado a cada uno de ellos. No se miraban como enemigos, sino que eran realmente amigos, eran uno solo en el matrimonio. Eso es lo que encontramos en Génesis. Después del pecado, entonces el papel original que Dios le había dado a la mujer y al hombre comenzó a deteriorarse. Aquí mismo, en Génesis capítulo 3, el versículo 16 al 19, vamos a leerlo por favor. La palabra de Dios dice: a la mujer dijo, como consecuencia del pecado, escuche: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Parte de lo que trajo el pecado a la humanidad fue el intercambio de roles y papeles en el matrimonio. ¿Quién asumió el liderazgo frente a la tentación? La mujer. Ella fue tentada por la serpiente, que es Satanás, y luego comió del fruto que se le había prohibido comer. Cuando el hombre apareció, en lugar de asumir su papel de líder sobre ella que Dios le había dado, exhortarla y llamarla a reflexión, sucumbió ante ella y asume ella el liderazgo y lo llevó por el mismo camino de caos y desobediencia. El resultado de lo que tenemos hoy en la sociedad es un matrimonio que está tergiversado, en donde si no es la mujer la que gobierna en el matrimonio, ambos tienen los mismos papeles, realizan las mismas funciones y el hogar es un desastre. Esto es obvio. La sociedad que vemos está en crisis porque la familia está en crisis. Y la familia está en crisis porque los matrimonios están en crisis, porque están lejos de Dios y han olvidado el mandamiento de Dios para el matrimonio y su diseño original, tanto para el hombre como para la mujer. Ahora, sucede algo interesante aquí. Para la mujer Dios pronunció una maldición que incluía dolor multiplicado en el parto y tensión en la relación de autoridad, sumisión del marido. Tensión en las relaciones entre ellos dos. Lo vemos expresado en el versículo 16 del capítulo 3. Dice que el deseo de la mujer será para su marido, pero él se enseñoreará de ella. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere el versículo cuando dice que su deseo será para su marido? Esa expresión, deseo, la encontramos nuevamente en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 7. El autor usa la misma palabra en hebreo que traduce deseo para referirse a control excesivo sobre. El término deseo del hebreo se traduce de ese modo, control excesivo sobre. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 7, es una referencia a Caín. El pecado quería ejercer un control excesivo sobre Caín y llevarlo a cometer entonces el asesinato que ya conocemos. Él mató a su hermano. Ahora en el versículo 16 encontramos otra vez esa palabra y lo que vemos es que debemos interpretarla en el contexto en el que se encuentra. Así que la consecuencia del pecado produjo en la mujer el deseo de ejercer control excesivo sobre el hombre.
hay en la mujer, por el pecado, la inclinación de ser ella quien toma las decisiones en el hogar y quien dirige al marido. Pero no es ese el principio que Dios estableció. Eso es ir en contra del diseño original de Dios. Cuando una mujer no es sumisa a su esposo, al primero a quien está desobedeciendo y deshonrando no es a su esposo, es a Dios. Si tú quieres, mujer, honrar a Dios en tu vida de matrimonio, debes ser sumisa a tu marido. Si realmente quieres ser obediente a Dios, tienes que ser sumisa a tu marido. ¿Qué sucede cuando el marido no es cristiano? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El resultado de la caída en el matrimonio a lo largo de la historia ha sido una lucha continua entre los sexos. Por un lado, las mujeres buscan controlar y por el otro lado, los hombres buscan entonces dominar. ¿De dónde nace el movimiento feminista? ¿Cómo fue que este movimiento tuvo lugar? Bueno, si vamos al pasado, nos vamos a dar cuenta que, según el pecado, las mujeres pretendiendo tener un control excesivo sobre el hombre trajo como resultado la respuesta que vemos allí mismo en el versículo 16 de Génesis 3. Leemos: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como consecuencia del control excesivo, escuche, que la mujer quiere ejercer sobre su marido, el hombre entonces se volvería autoritario y comenzaría a ejercer sobre ella una autoridad distorsionada que Dios nunca le dio para denigrarla y bajarla a niveles más inferiores. Y es por eso que cuando nos remontamos al pasado y estudiamos las culturas antiguas, la mujer era como un esclavo, no tenía valor alguno. En el divorcio de las sociedades antiguas, la mujer no tenía derecho a divorciarse, solo el hombre, y por cualquier tontería podía hacerlo. De repente se le pasó la mano de sal en la comida y eso causó en él mucho disgusto y entonces la aborrecía. Escribía un papel en el cual decía: me separo de ti por estas causas. Y entonces se lo entregaba a ella y ella quedaba en la calle. Ningún valor tenía la mujer en estas sociedades a causa del pecado. El pecado destruye absolutamente todo. Y si no lo sacamos de la vida, nos va a destruir a nosotros también. Esa es la realidad. A lo largo del Antiguo Testamento, las mujeres estaban activas en la vida religiosa de Israel, pero generalmente ellas no eran líderes. Escúcheme bien, no ejercían función de liderazgo, como hoy que nos encontramos con iglesias en donde hay pastoras. ¿Puede una mujer ser pastora? Esa no es una respuesta que yo tengo que darte. ¿Puede una mujer ser la líder en su hogar? No, yo no soy quien tiene la respuesta a esa pregunta, es la Biblia. La Biblia dice así, escuche: no, una mujer no puede ser pastora, no puede ejercer liderazgo sobre los hombres y menos en el hogar. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. Y nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecer. Y esto va a tomar más claridad mientras vamos avanzando. Ahora, en Jueces capítulo 4 nos encontramos con mujeres como Débora. Ella asumió una función de liderazgo, pero nosotros entendemos que esa fue claramente una excepción y no fue una regla. No es algo común a lo largo del Antiguo Testamento. Escuche bien, no hubo mujer con un ministerio profético continuo hablando ante el pueblo como el de Elías, Eliseo o los demás profetas. No lo hubo, aunque a María en Éxodo 15:20, a Débora, Jueces 4:4, a Hulda en segundo libro de Reyes capítulo 22 versículo 14 y a la esposa de Isaías en Isaías capítulo 8 versículo 3 se les llama profetisas. Ninguna tuvo un llamamiento permanente para tal oficio. Así que no hubieron profetas como lo fueron los hombres en el Antiguo Testamento. Escuche, María, Débora y Hulda solo tienen reflejada una profecía y la esposa de Isaías ninguna. ¿Me oye? A la esposa de Isaías se le llama profetisa porque dio a luz a un niño con un significado profético, pero jamás dio una sola profecía. Una quinta mujer mencionada como profetisa fue Noadías. Aparece en Nehemías capítulo 6:14. Y era una falsa profetisa. No era una mujer que Dios había llamado para esa función.
Aunque Dios habló a través de mujeres en algunas ocasiones, ninguna mujer tuvo una función continua de predicación y enseñanza. Nunca, escuche bien, ninguna mujer fue sacerdote en todo el Antiguo Testamento. No tenemos mujeres sacerdotisas, no hay en el pueblo de Dios. Dios no las llamó a esa función. Ninguna reina jamás gobernó a Israel. Hay reyes, Saúl, David, Salomón, Roboán en el sur, Jeroboán en el norte, pero no hubieron mujeres. Siempre fueron hombres. Ninguna mujer escribió un libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. Libros como Ruth o Esther no fueron escritos por mujeres. Se llaman de ese nombre porque habla de ellas, de cosas que hicieron y sirvieron a Dios, pero ninguna mujer escribió ninguno de los libros de la Biblia. Nunca. Dios no usó y no llamó a la mujer para ese papel. Pero quiero repetir una vez más, escuche, la mujer no es inferior al hombre. La diferencia que hay es de papeles y de funciones. En Isaías capítulo 3, en el versículo 12, allí se nos indica que Dios permitió que líderes débiles fueran mujeres masculinas u hombres afeminados, que ellos gobernaran como parte del juicio de Dios a esa nación pecadora. Israel, por su desobediencia, en algunos momentos fueron gobernados por mujeres, pero eso no significa que Dios permitió tal cosa o que era la voluntad de Dios y Dios las colocó. Fue parte del juicio de Dios sobre la nación por el pecado. Así que tener a las mujeres gobernando en el Antiguo Testamento es la expresión del juicio de Dios. Cuando son las mujeres quienes ejercen el liderazgo, las cosas no salen bien. Escuche, no porque ellas no tengan las capacidades o cualidades para llevar a cabo ciertas funciones, sino porque Dios no le dio a ellas ese papel. Es el hombre quien tiene mayor fuerza. Es el hombre que no se deja llevar tanto por las emociones. Es el hombre a quien Dios le dio la responsabilidad de dirigir y ejercer liderazgo. No a la mujer, y esto incluso debe llevarse al hogar. Así que esta es la función de la mujer en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en segundo lugar, hablemos de Jesús y las mujeres. ¿Cuál fue el valor que Jesucristo le dio a las mujeres? Escuche, en medio de la cultura griega, romana y judía, las mujeres eran vistas y eran tratadas como posesiones. Así era tratada una mujer. William Barclay escribe, y cito, la mujer griega decente tenía una vida muy confinada. Vivía en sus propias habitaciones en las que no entraba otro que no fuera su esposo. Ni siquiera se mostraba en las comidas. En ningún momento aparecía sola en la calle. Nunca iba a ninguna reunión pública. Fin de la cita. Así que ella estaba confinada a la soledad. Solo se debía a su esposo. Las construcciones en el hogar tenían cuartos y salas donde ella podía caminar y sentirse libre. Y cuando las visitas y los amigos del esposo llegaban a la casa, él las recibía en otra parte donde la mujer no podía ir para no ser vista por la visita. Ella tenía que estar aparte. Así era tratada la mujer en esa época. Los rabinos judíos no enseñaban mujeres. Y el Talmud judío decía que era mejor quemar la Torá que enseñárselo a una mujer. Todo esto como resultado de lo que ya habíamos hablado. La mujer buscando ejercer dominio sobre el hombre. La respuesta del hombre fue autoritarismo y ejercer control sobre ella por la fuerza, lo cual tampoco es correcto. Jesús nunca tomó la posición de que las mujeres, por su naturaleza misma, no podían entender la verdad espiritual teológica. Nunca. Él no solo las incluyó en sus audiencias, sino que también usó ilustraciones e imágenes que les eran familiares a las mujeres. Hay pasajes que tú puedes anotar allí. Mateo 13:33, Mateo 22, 1 y 2, Mateo 24, versículo 41. También en Lucas 15, 8 al 10 vemos a Jesús que sí elevó a la mujer a una posición más alta a la que la sociedad la tenía. Él sí les enseñó, incluso muchas de sus enseñanzas, y allí en esos pasajes que acabo de darte se nota, con mucha evidencia, de que Jesús lo que hacía era ilustrar algunas de sus enseñanzas a un nivel que las mujeres pudiesen asimilar. Así que él también específicamente aplicó sus enseñanzas a ellas, como vemos en Mateo capítulo 10, versículo 34. Y ahora sí vamos a ubicarnos a este pasaje. Mateo 10, 34. Dice Jesús hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disección al hombre contra su madre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A diferencia de otros rabinos en la época, Jesús incluía a la mujer en las ilustraciones y las enseñanzas que él sí hacía. Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 4. Allí se nos habla de la mujer samaritana ahí en el pozo. Así que no solamente le enseñó, se sentó con ella a conversar. Él reveló a ella que él era el Mesías. Discutió con ella temas tales como la vida eterna y la naturaleza de la verdadera adoración. Se sentó a tener una discusión teológica con la mujer. Y por supuesto en Lucas capítulo 10, versículo 38, allí Jesús también enseñó a María, y cuando fue amonestado por Marta, señaló la prioridad de aprender la verdad espiritual, aún sobre las responsabilidades femeninas, tales como servir a los invitados en el hogar. ¿Qué es lo primero que una mujer debe hacer en casa, según vemos en Lucas 10:38? La enseñanza de la palabra de Dios es primero. Una mujer puede tener muchos oficios en el hogar, y quiero decirles esto: debes dedicarte al hogar, debes cuidarlo, debes atender a tu familia, pero eso no debe nunca estar por encima de tu responsabilidad de estudiar las Escrituras y aprender de Dios. Una mujer debe estudiar la palabra de Dios todos los días, porque sólo así tendrá el conocimiento necesario para poder educar bien a sus hijos. La Biblia también nos dice que Jesús tocó a mujeres para sanarlas y permitió a mujeres que lo tocaran a él también. En aquella sociedad eso no se permitía. Era una ofensa que un hombre fuese encontrado en la calle hablando con una mujer. Era una ofensa. Los hombres no tocaban a las mujeres ni siquiera, o al menos no lo hacían en público, pues Jesús habló con ellas, les enseñó y por supuesto se acercó también y las tocó. Jesús llegó a permitirle a un pequeño grupo de mujeres que viajara con él y con sus discípulos. Lucas 8, 1 al 3. Vamos a Lucas capítulo 8. Dice allí la palabra de Dios: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que Jesús elevó entonces a la mujer a un nivel que la sociedad realmente le había quitado. Escuche, después de la resurrección Jesús le apareció primero a María Magdalena. No fue un hombre, fue a una mujer. ¿Me está oyendo? Así que ¿tiene la mujer la misma importancia del hombre? Por supuesto que sí. Jesús lo muestra. Y Jesús, decidió que fuese la mujer que fuera a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado. ¿Quién anunció a los apóstoles acerca de la resurrección? Una mujer. Así lo quiso el Señor. En el trato de Jesús a las mujeres, entonces Él elevó su posición y les mostró compasión y respeto de una manera que ellas nunca antes habían conocido. Jesús comenzó a irrumpir en la cultura de la época y enseñar la manera en que, según la voluntad de Dios, una mujer debía ser considerada, una mujer tenía que ser tratada. Esto demostró entonces su igualdad. No obstante, al mismo tiempo, Jesús no exaltó a las mujeres a un lugar de liderazgo por encima de los hombres. La puso al mismo nivel que el hombre en importancia, pero no la puso por encima para que ella ejerciera el liderazgo. Nunca. En tercer lugar, las epístolas también nos dan mucha información acerca del papel y la función de la mujer. En las epístolas los mismos dos principios siguen hombro a hombro, tanto en igualdad como en sumisión para las mujeres. Gálatas 3:28 es un pasaje que ha sido usado muchas veces por el movimiento feminista, pero este pasaje apunta a la igualdad, indicando que el camino de la salvación es el mismo tanto para los hombres como para las mujeres. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Y dice que ellas son miembros que están al mismo nivel de los hombres en el cuerpo de Cristo. Es decir, en la iglesia, hombres y mujeres tenemos la misma importancia y delante de Dios, en términos espirituales y para salvación, estamos al mismo nivel. No obstante, este pasaje no borra toda diferencia en responsabilidades para los hombres y mujeres. Como está hablando a nivel espiritual,
y se refiere al plan de salvación, en ese sentido la mujer y el hombre son iguales. Eso dice Gálatas 3:28. Pero no está borrando las responsabilidades, papeles y el rol de la mujer, que está ya claramente establecido, no lo está negando. ¿Cuál es la función entonces de la mujer en la familia? Habiendo entendido el diseño original para el cual Dios le ha creado, su papel y sus funciones. ¿Cómo es en la familia? Mientras que el matrimonio cristiano debe incluir el amor mutuo y la sumisión entre los dos creyentes, porque eso vemos en Efesios 5:21. Todos debemos ser sumisos unos a otros. Por lo tanto, en el matrimonio deben tanto el esposo como la esposa ser sumisos el uno al otro. Ella debe sujetarse a su liderazgo y él ser sumiso a ella en amor, cuidado y protección. ¿Me oye? Es así como Dios los diseñó. 4 pasajes en el Nuevo Testamento claramente le dan a las esposas la responsabilidad de someterse a sus maridos. Escuche bien, Efesios capítulo 5:22, que es el pasaje presente, el que estamos tratando. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a abordar esa carta del apóstol Pedro. Ubíquese conmigo allí. Primera de Pedro 3. En el versículo 1, el apóstol, enseñándole a la iglesia de su época, le dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Está oyendo? Así que cuando empezamos el mensaje estamos hablando de las mujeres que deben ser sumisas a los maridos que son cristianos. ¿Y qué deben hacer entonces si están casadas con hombres no creyentes? El apóstol Pedro acaba de responder: si eres una mujer cristiana y tu esposo no lo es, eso no significa que no debes sujetarte a él. Debes sujetarte a él. Pedro dice que haciéndolo puedes ganarlo para Cristo. Vamos a leer, porque no solamente dice que la mujer debe sujetarse a su marido, así no sea creyente, sino que al mismo tiempo dice cómo hacerlo. Y leemos otra vez el versículo 1 para que avancemos. Dice Pedro: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que una mujer cristiana llena del Espíritu Santo de Dios se conduce con castidad, con respeto. ¿Me oye? Y su comportamiento en el hogar es tan excelente que eso arroja luz a la vida de su esposo no creyente. Y él podría entonces darse cuenta que el hecho de que su esposa tenga temor de Dios la hace mejor mujer. Pero ¿qué hacemos con esas mujeres que llegan a la iglesia y escuchan la palabra de Dios y luego llegan a su casa y encuentran a su marido quizás como es domingo y está viendo el juego de béisbol o el fútbol, y ella llega de la iglesia y le lanzan la Biblia en la cara? ¿Viste lo que dijo el pastor hoy? Que tienes que ir a la iglesia y arrepentirte. ¡Zángano! ¡Pecador! El pastor tiene razón, deberías ir a la iglesia para que te des cuenta de la verdad. Eso no es lo que Pedro dice que las esposas deben hacer. Deben cumplir el papel que Dios le ha asignado. Ahora, las personas que están acostumbradas a visitar psicólogos y ese tipo de cosas no están acostumbradas a este tipo de enseñanza. ¿Cómo va a decirnos el pastor que vivamos? Eso no entra en mi sistema de valores. Claro, si no entra es porque tu sistema de valores ha sido formado por el mundo, por una sociedad que se opone a la palabra de Dios. Pero quiero preguntarte, ¿quieres tener el mismo matrimonio en caos que tiene todas las personas que siguen los consejos de psicólogos humanistas? Porque ellos hablan de consejos para el matrimonio y de cómo debe ser la mujer, y la mandan a la calle a que se la pasen en la empresa, que tengan 4 trabajos, a que se realicen como mujeres profesionales y abandonen el hogar, que a la larga termina también en caos. Considerando los resultados que traen los consejos de tantos psicólogos humanistas, deberíamos concluir aquí, por simple lógica, que lo que el mundo dice no funciona. Y entonces ya dejar de usar lo que está trayendo más bien caos a la familia y, hermanos, rendirnos a la voluntad de Dios y sumergirnos en los principios que están establecidos en su palabra. Necesitas escuchar a Dios y necesitas obedecer lo que Dios está diciendo para que puedas entonces tener un matrimonio bendecido.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y mira el versículo 3. Me gusta el versículo 3 porque le habla a la mujer cómo debe vestirse. Mire, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Una mujer debe ser cuidadosa en la forma como se debe vestir. ¿Me está oyendo? Peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No debes tú darte valor por lo que te colocas encima. Una mujer no vale por el montón de pintura que se echó en la cara. A veces ya ni siquiera parecen mujer de tanta pintura. Me recuerdan a veces a Krusty el payaso. Un montón de kilos de pintura en la cara. Hermanos, la mujer debe ser equilibrada, cuidadosa. Yo estoy de acuerdo que una mujer debe pintarse, sí, arreglarse. Es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7. Dice, la mujer tiene que ver de las cosas del mundo para agradar a su marido y se refiere a eso. Y te compras algo que de repente está a la moda, pero que guarda tus partes porque eso no le pertenece a cualquiera. No tienes por qué estar vistiéndote de manera sexual. Escúchame, una mujer seductora es una mujer que se encuentra en la voluntad del diablo y no en la de Dios. La seducción es pecado. No te vistas de manera seductora, no hagas eso, porque provocas a los hombres al pecado. Esa es la verdad, esa es la enseñanza bíblica. La mujer tiene que ser cuidadosa, cómo se peina, cómo se pinta, cómo se viste. Cuidadosa. La mujer debe expresar la realidad de su corazón transformado, de que realmente se ha rendido a Dios. Luego dice Pedro, en lugar de estar vistiéndose de manera en que no debe hacerlo, o pintarse de una manera en la que no debe hacerlo, o hacerse peinados extravagantes y ostentosos, dice que el atavío de una mujer en el versículo 4 dice que sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No necesitas estar mostrando tus senos, no necesitas estar mostrando tus piernas y colocarte esas straples. Mujeres cristianas con, ¿así se llama? Straples, ropa que se colocan de una sola pieza, ¿no? Y tapa solamente aquí y tapa 2/4 por encima de la rodilla. Yo veo esas cosas y digo, ¿por qué no salen desnuda mejor a la calle? Parece que se lo pusieron obligado. No quiero, bueno, no me queda de otra. Y medio ya ni se quieren tapar. Y entonces están en la calle y quieren que se les vean las piernas y quieren que se les vea el pompi y quieren mostrar todo. Y algunas hasta se jalan la ropa interior por encima del jean. Eso es promiscuidad. Voy a ser fuerte en lo que voy a decir. Voy a ser muy fuerte. Pero mujeres así parecen prostitutas. ¿Por qué tienen que andar mostrando las partes? Si eres casada, las partes de tu cuerpo son de tu marido. Solo él tiene el derecho de verte. ¿Me oye? La manera en cómo tú te vistes, tienes que expresar el respeto que le tienes a tu esposo. Tu cuerpo le pertenece a él. Es de él. Si quieres enseñar las piernas a él en el hogar, en la privacidad, esas piernas son de él. Después que cierren las puertas y si te quieres poner unos chorcitos en la cintura para lucirle tus piernas a tu esposo, no hay problema, porque le perteneces, tu cuerpo es de él. Pero ¿por qué tienes que hacer eso cuando estás en público? Y menos cuando vienes a la iglesia. ¿Por qué pretendes llamar, si ese es el caso tuyo, y espero que no, pero por qué se pretende llamar la atención de los hermanos en la iglesia? ¿Por qué venir una mujer a la iglesia vestida de una manera seductora? ¿Qué pretendes hacer con eso? Hace poco reuní a algunos hermanos y les dije, vamos a comprarnos unas chaquetas, unos trapos bien feos. Y la mujer que se aparezca mal vestida se lo ponemos encima. Pero que sea feo, desagradable y que se vea mal para que el próximo domingo venga un poco más tapada. Pero si realmente Jesucristo es el Señor de tu corazón, esa realidad debes expresarla en la manera como te conduces, cómo hablas, cómo te peinas, cómo te pintas, cómo te vistes. Ah, pero el mundo dice que es normal. Sí, pero nosotros no somos del mundo. Y luego sacan toda esa ropa y te la ponen en la pantalla, en el televisor y te hacen pensar que si no te vistes como esa mujer que se ve feliz, pero que de lo más seguro que es una amargada infeliz, porque no conoce a Cristo y debe haber sido maltratada en toda su vida. Y generalmente todas esas modelos y actrices son mujeres infelices. Todo el centro de felicidad de esas mujeres es el cuerpo que tienen. Y entonces cuando salen a cantar tienen que mostrar sus piernas y sus senos para que el público, la algarabía y todo lo demás. ¿Tú vales tu cuerpo? Si tú vales tu cuerpo no vales nada. El corazón es realmente importante para Dios.
Si tú dices que esa es la manera en la que te tienes que vestir, porque así es como la sociedad dice y porque esa es la moda, yo tengo algo para ti. Arrepiéntete, porque si te mueres así te vas para el infierno. Mujeres deben conducirse como Dios lo enseña en su palabra. Pastor, yo quiero tener un hogar feliz, pastor, yo quiero tener un matrimonio feliz, pero cuando el esposo no está en casa se ponen semejantes chores cortos y se paran en la acera del frente y los muchachos que están jugando en la calle, en la bicicleta, que está trotando en la plaza. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Realmente amas a Cristo? Hay que corregir tanta mundanalidad que se nos ha metido en la iglesia. Ten cuidado, mujer, con la ropa que te colocas. Ten cuidado con los peinados que te haces y la cantidad de pintura que te colocas en el rostro. Tú puedes ir al salón de belleza, eso no está mal. Tú puedes cortarte tu pelo, pintártelo si quieres, ponerte hermosa, pero recuerda esto, si eres casada, cuando tú vas al salón de belleza y te están arreglando las uñas de pies y manos y te están peinando y un nuevo peinado y te están pintando el pelo, cuando estás haciendo todo eso, piensa, lo estás haciendo para tu marido. Todo ese arreglo se lo quieres lucir es a él, porque si no estás pensando de ese modo y eres casada, estás en pecado. Y hacerlo todo siempre con pudor, con equilibrio. Nosotros mostramos en la forma como nos conducimos la realidad que hay en el corazón. La realidad del corazón no puede verla a los hombres, pero como te conduces, como te vistes, como andas, tus actitudes, eso revela lo que tienes en el corazón. Y la mujer debe ser cuidadosa de esas cosas. Amén. Por lo tanto, hermanos, volvemos otra vez. La mujer debe ser sumisa a su marido y esto de manera voluntaria. Eso es lo que significa entonces sujetarse. Sumisión voluntaria de uno que es igual al otro a partir de amor por Dios y un deseo por seguir su diseño como es revelado en su palabra. ¿Por qué la mujer debe ser sumisa a su marido? Porque ama a Dios, porque quiere honrarlo. Esa es la forma de hacerlo. Nunca es retratado como arrastrarse o de una manera de disminuir la igualdad de la esposa. Una mujer sumisa no es una mujer que se está arrastrando, es una mujer que está cumpliendo el patrón de Dios para su vida. En lugar de eso, el marido es llamado a amar a su mujer, no tratarla mal, amarla sacrificialmente. Así como Cristo ama a la iglesia, dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Mientras la mujer es sumisa, el esposo responde a su mujer en amor, amor auténtico, amor no egoísta. Es sorprendente cómo algunos hombres dicen, ¿por qué siempre estás tan fea? Y ellos son los principales culpables la mayoría de las veces. Quieren que su esposa esté arreglada, quieren que su esposa tenga el cabello lindo, pero ni un bolívar les dan. Y si no, viven haciéndoles todo el tiempo un arqueo, a sacarle la cuenta, que gastaste, que no gastaste, factura en mano. Hay que corregir tantas cosas. El liderazgo que el hombre ejerce en el hogar sobre la mujer es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo y de sujeción de dos personas que se encuentran al mismo nivel, que son igual de importantes. Mientras que a los maridos y padres se les ha dado la responsabilidad primordial del liderazgo de los hijos, escuche, a las esposas y madres son instadas a ser cuidadosas de su casa. Tito capítulo 2, versículo 5. Acompáñame por favor a esa epístola del apóstol Pablo también. Tito 2, 5. Vamos a leer a partir del versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, las ancianas, refiriéndose a las mujeres mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, es decir, que enseñen cosas buenas. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Así que entre las principales responsabilidades que Dios le ha dado a una mujer es que ella debe cuidar su casa. Y esto nos recuerda a nosotros Proverbios 31. ¿Quién es la mujer virtuosa de Proverbios 31? La que edifica su hogar, la que atiende a su marido. Esa es la mujer virtuosa. Siempre se le echa la culpa al hombre cuando abandona a una mujer y abandona a los hijos. Y creo que tienen culpa. Pero muchas veces las mujeres también son culpables. Porque soy testigo de muchos hombres que salen corriendo del hogar porque tienen en la casa es una guacharaca. Que todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está criticando, todo el tiempo está señalando y los hombres salen corriendo. No culpemos solamente a los hombres que se mantienen culpa. Sí, no tenían que haberse ido.
pero las mujeres colaboraron para que eso sucediera. Y mi esposo me fue infiel, dicen algunas mujeres. Bueno, él es culpable de adulterio, sí, y no defiendo su culpa. Él es culpable, pero algunas mujeres descuidan tanto al esposo que terminan ellos poniendo sus ojos en otras mujeres en la calle. En el matrimonio, mujeres y hombres, escuchen, antes de estar viendo tanto los defectos del otro para criticar y señalar y ni siquiera dejar dormir al otro, ¿por qué no comenzamos a ver nuestros propios defectos también? ¿Por qué no nos miramos a nosotros mismos? ¿Por qué no recordar la enseñanza de Jesús que antes de estar criticando que el otro tiene una estillita en su ojo, saquemos nosotros el taller de carpintería que tenemos en el nuestro, con carpintero y administrador y todo allí, galpón de carpintería allí metido en el ojo? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos antes de mirar al otro. Ya basta las esposas criticando a los esposos y criticando y señalando a los esposos y los hombres haciendo lo mismo con su mujer. No, mírate tú primero. ¿Cuáles son los errores que tienes? Hombre, y tu mujer, mírate también. Mira la Biblia, ¿qué enseña? Y comienza a ver todo eso que hay en ti que no honra a Dios, que lo ha manchado el mundo, y quítalo. Comienza a quitarlo. ¿Quieres construir tu familia? ¿Quieres construir un matrimonio sólido? Tienes que empezar por ti. Antes de mirar al otro, empieza por ti. Comienza a quitar de ti tantas cosas que no son bíblicas. Comienza a alejarlas. Comienza a sujetarte a Cristo como debiste haberlo hecho siempre. ¿Me oye? Esa es la enseñanza que la Biblia da a las mujeres. Sean sumisas, sean prudentes, sean castas. Cuando una mujer está pendiente del hogar, el hombre puede irse a trabajar tranquilo. ¿Sabe? Se habla de un misionero que después de predicar tanto el evangelio dijo: voy a renunciar a las misiones porque mi casa tengo que cuidarla. La he abandonado. Y este hombre, antes de renunciar a todas las misiones, primero quiso llegar a su casa. La historia dice que él entró 9 de la noche, entró en su casa, se dirigió al cuarto de sus hijos. La puerta estaba un poco abierta. Silenciosamente se asomó y cuando miró estaba su esposa de rodilla con sus 2 hijos orando al Señor. Y la Biblia estaba abierta en medio de ellos. Así que entonces salió del cuarto, comenzó a llorar y le dijo a Dios: perdóname, Señor, no debo abandonar a las misiones. Me has dado una esposa que cuida la casa. Puedo ir y seguir sirviéndote. Y salió otra vez de su casa para seguir llevando el evangelio. Uno de esos 2 niños que estaban en aquel cuarto de rodillas con su madre, con el tiempo se levantó como uno de los más grandes predicadores que la historia ha conocido. Su nombre, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Un padre que siempre dio el buen ejemplo y amó a su madre, y una madre que se ocupó de cuidarlo y enseñarle la Biblia, mientras él, el hombre, salía a hacer la obra del Señor, lo cual era su trabajo. Pero el hogar de hoy es que papá y mamá se van los 2 en la calle. Los 2 a trabajar porque es una competencia, cada quien en su trabajo, a ver quién gana más. Y los hijos en la casa con un BlackBerry, ¿sí? O no, ahora es un iPhone. BlackBerry pasó a la historia. Un iPhone, una computadora, pantalla de 48 pulgadas, 3D, un CD-ROM de no sé cuántos, capacidad de memoria. Ahora no es giga, sino terabyte, ¿no? Terabyte. Cada niño tiene en su cuarto un cine. Todo el sistema tecnológico de punta. Pero papá y mamá no están en casa. Ellos entran a la internet y ven toda la porquería que el diablo pone allí. Y papá y mamá no están en casa. Terminan siendo abusados sexualmente por un tío, un primo, el vecino que se vino a la casa, la niñera que los cuidaba, porque papá y mamá no estaban en casa. Pero no importa, los 2 trabajan y le compraron iPhone y computadora y televisor de 48 pulgadas, 3D. Para eso los padres salen a la calle y dejan a sus hijos en casa para darle todo lo que necesitan mientras son violados y no tienen la atención de sus padres y no hay quien revise sus cuadernos. Yo le doy gracias a Dios porque siempre que llegaba del liceo, la viejita iba y agarraba mis cuadernos y mire, a revisar. Y me llamaba en la noche antes de acostarnos para que oráramos el Padre Nuestro. Mi mamá siempre estuvo allí dándole calor al hogar, pero los hogares modernos que dicen ser mejores que los anteriores ya no son así. El hijo llega a la casa y no hay nadie
Él tiene las llaves. Él abre la casa y él entra. Él tiene 9 años y es el mayor de sus hermanos. Al ratico llegan los otros del kinder que son más pequeños y ahí pasan el resto del día matándose. Eso es lo menos que puede suceder. Pero papá y mamá que son profesionales dicen, somos exitosos. Tenemos que reflexionar. Si queremos tener una buena familia, tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos enseña. Amén. Escuche esto. Los hombres y las mujeres están al mismo nivel delante de Dios. Ambos llevan la imagen de Dios mismo. No obstante, sin hacer uno inferior al otro, Dios llama tanto a los hombres como a las mujeres a cumplir los papeles y responsabilidades específicamente diseñados para ellos. Al cumplir los deberes y papeles divinamente dados, las mujeres son capaces de alcanzar su potencial más alto porque están siguiendo el plan de su creador y diseñador. ¿Puede una mujer trabajar? La Biblia no le prohíbe trabajar. Sí puedes trabajar, pero que tu trabajo nunca interfiera con tu papel principal, el cuidado del hogar, de tu esposo y de tus hijos. Si tu trabajo se está llevando eso por delante, deja tu trabajo y métete en tu casa, porque tu familia es más importante. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos guías a toda verdad. He aquí delante de ti mujeres en este templo, Señor. Hoy están aquí y han escuchado tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo abra el corazón de ellas para que miren el papel que tú originalmente les has dado, para que miren sus responsabilidades y sus funciones como mujeres. Son únicas. El hombre no puede cumplir con esas responsabilidades porque tú se las diste a ella. Que tu Espíritu Santo la mueva a cumplir con esas funciones, Señor. Se pueda dar cuenta que allí encontrará placer y gran gozo, porque la has creado para eso, para ese papel tan importante. Bendíceles grandemente, apártalas de todo mal y edifícalas en el conocimiento de tu verdad. Mientras que a los hombres los mueves a amarlas y a protegerlas, Señor. Si descuidamos nuestras responsabilidades, si descuidamos nuestro matrimonio, estamos abandonando a la familia y terminará por derrumbarse. Bendíceles, Señor, en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén.